Muy bienvenidos al culto del jueves. Que la gracia del Señor, que el amor de Dios, que la guía del Espíritu esté con cada uno de ustedes en el día de hoy. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Así que bienvenidos a todos, los que nos escuchan por internet, los que estamos aquí, los que también están en la página web, que podamos recibir hoy la gracia, la fuerza, para que sigamos fortaleciéndonos, como decía la palabra el domingo anterior, que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Muy bien, la lectura de la meditación de hoy se encuentra en Lucas 13, los versículos del 10 al 17. Lucas 13, del 10 al 17. Y dice así la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó y luego glorificó a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, y en esto pues venir y ser sanado, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? A decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por las cosas por las cosas gloriosas que había hecho Jesús. Vemos una mujer con fe y vemos la necesidad, ¿no?, de poder realmente dar el evangelio para que esas personas pues pueda realmente ser sanada y recibir la salvación. Pero dice aquí que puso sus manos, lo que nos estaba hablando el domingo pasado, ¿no? La palabra de Dios, que pongamos las manos y sanaremos en su nombre. Amén. Así que vamos a orar y poner este tiempo delante de Dios, implorando su presencia, pidiéndole que Él bendiga este tiempo y dándole gracias por lo que Él va a hacer en este jueves. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque en ti tenemos la victoria. Señor, que tú te glorifiques en este día con tu poder. Y en tu nombre, oramos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, hoy recibamos sanidad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en el nombre de Jesucristo. Señor, llénanos con tu espíritu, que podamos escuchar la voz de Dios, que podamos, Señor, ser guiados por ti y podamos aferrarnos a tu palabra para ver esas señales y esos prodigios que tú, oh Dios, nos has prometido. Que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad, Señor, y quebramos todo el poder de la oscuridad en el nombre poderoso de Jesucristo. Oramos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a tener ese tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Alabamos a nuestro Dios porque Él tiene un amor que nunca deja de darnos. Amén. Buen amor inagotable, fidelidad incomparable.
agradarte solo a ti, porque contigo es suficiente y no nos hace falta nada más, Padre. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. Hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Y aunque no merezco, tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí. Me basta su gracia. Nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Hay libertad. Libertad. Amén. Muy bien, amén. En Cristo hay libertad. Si estamos en Cristo, como dice la palabra de Dios, todo está consumado, todo está hecho. Amén. La palabra de Dios para este jueves que Dios va a cumplir, vamos a seguir meditando en Marcos 16, del 15 al 20. Marcos 16, del 15 al 20, y dice así: y les dijo el Señor Jesucristo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las criaturas. El que creyese y fue bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, tomará en las manos serpiente, y si bebiese cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrá su mano y se sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas las partes, ayudándole el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Como decía este domingo, el mismo Señor Jesucristo confirmaba su palabra en ellos cuando predicaban el Evangelio. Así que el título del mensaje de hoy
es la época de la sanidad. Vivimos en una época que se necesita sanidad, sí o sí. Vivimos en una época con problemas mentales, vivimos en una época, como predicaba el domingo pasado, ¿no? Una época de que cada 2 horas y media una persona se suicida. Vivimos en una época de que cada día 10 personas se suicidan en España. Vivimos en una época de que con problemas mentales muy graves, decía el otro día un político que no es creyente, que la cuarta ola que va a venir no es tanto del COVID, decía, sino de problemas mentales, que todo eso ha surgido por el COVID y por otras cosas, ¿no? Que son, sabemos que son esos problemas mentales, sabemos que de dónde vienen, ¿no? Sabemos que viene de la oscuridad, sabemos de que la persona cuando está separada de Dios, sabemos muy bien lo que dice la Biblia, lo que va a surgir. Por eso le he puesto el título La época de la sanidad. La última palabra que Jesucristo habló fue sobre la sanidad. Hermanos, todos necesitamos sanidad. Como decimos aquí en España, ¿quién no está tocado del alá? Hay personas que piensan que no, pero realmente todas las personas, vamos a verlo hoy, necesitamos sanidad. Debemos, como dice la palabra de Dios, nos ordena que obedezcamos Mateo 28, de 16 al 20. Dice que hagamos discípulos a todas las naciones. Uno piensa que cuando vaya al cielo, ¡ay! Pues qué viene cantado, qué viene servido, qué viene predicado. Dios no te va a preguntar eso. Dios te va a preguntar cuando vayas al cielo, si vas, que espero que sí, ¿cuántos discípulos? Ir y hacer discípulos. La iglesia, si usted es iglesia, que somos los creyentes, no son las cuatro paredes, tenemos que hacer discípulos. Nos habla en el versículo que hemos leído en Marcos de que damos esa sanidad de nuestra identidad. ¿Qué nos habla aquí? De ese yo que perdimos. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos los hijos de Dios. Somos los hijos de la luz. Mateo 28, 18. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que tenemos toda la autoridad, toda la potestad, todo el poder del cielo y de la tierra. Lo tenemos que creerlo. Y por eso nos dice ir, vayan a predicar el Evangelio. Hemos leído en Marcos 16, del 15 al 20, vemos esa sanidad espiritual que necesitan las personas. Si hoy me encuentro con el Evangelio, si hoy me encuentro con Cristo, podré tener la sanidad. Amén. Todo este mundo, todo el ser humano, necesita encontrarse con Dios. Es por eso los que tienen problemas mentales en estos momentos, que me está escuchando, tiene ansiedad, pánico, depresión, tienes que concentrarte en la palabra de Dios, tienes que concentrarte en la oración. Y está muy bien que vaya al médico y tienes que ir al médico, para eso está. Pero estos problemas se sanan con el Evangelio. La concentración en la palabra puede uno, si se concentra en la palabra, puede recibir sanidad. Esto yo lo he visto en mucha gente. Cuando uno se concentra en el Evangelio, puede recibir sanidad. ¿Qué significa concentración? Significa es cuando una persona fija el pensamiento en algo sin distraerse, sino tiene la atención en qué, en algo particular específico. Y si nosotros lo hacemos así con el Evangelio, podremos recibir la sanidad. Amén. Yo creo en la soberanía absoluta de Dios. Y yo creo que Dios lo puede hacer. Dice en Marcos 16, que hemos leído, dice, en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, que es el Cristo, echaremos fuera demonio. ¿Cuál es la clave? En mi nombre. Después de resucitar, el Señor, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro lo niega 3 veces, era digno de muerte.
prejuró, mintió, maldijo al Señor, pero en Juan 21, del 15 al 18, el Señor, que es un Dios de amor, de misericordia, es un Dios que tiene compasión de nosotros, fue a Pedro, que era válido, y le dijo, ¿me amas? ¿Realmente nosotros amamos a Dios? Porque por la boca podemos decir que amamos a Dios, pero luego nuestras acciones no tienen nada que ver cuando nosotros confesamos el nombre de Jesucristo. Aquí vemos la sanidad a la siguiente generación. Necesitamos, como dice en Deuteronomio 6, repetir la palabra de Dios a nuestros hijos para que la próxima generación no se pierda sin el Evangelio. En Hechos 1, del 1 al 8, vemos la sanidad de la época. ¿Cuál es la sanidad de la época que estamos viviendo? ¿Cómo podemos sanar esta época? Pues como la iglesia primitiva. ¿Cómo? En Cristo. En el reino de Dios, la plenitud del Espíritu Santo, que la gente se tiene que grabar a Cristo, se tiene que enraizar en el reino de Dios y tenemos que tener esa naturaleza de la plenitud del Espíritu Santo. Así es como se sana esta época que estamos viviendo de oscuridad. Dice que se reunieron en el monte de los olivos y durante 40 días le habló del reino de Dios. Dios nos dio esta bendición del reino de Dios. Y así Jesús nos dio esta bendición. ¿Por qué nos dio el Señor Jesucristo esta bendición? Porque en los últimos tiempos que estamos viviendo desde que vino Cristo hasta la segunda venida, va a haber tiempo muy peligroso, dice la Biblia. Tiempo que va a haber mucho sufrimiento. Esto es lo que dice la Biblia. Y recordaros que estamos casi en los últimos tiempos, en el fin del mundo. Cada vez ya en la iglesia primitiva ya predicaban ellos que Cristo iba a volver. Y estamos hablando casi 2000 años que ha pasado. Las personas, como he dicho muchas veces desde aquí, tienen 12 problemas en la vida. Y si no salimos de esos 12 problemas, incluso los creyentes, vamos a tener problemas. Por eso Satanás ataca con esos problemas, con esos 12 problemas de la vida. ¿Y qué hace? Derrumba con esos 12 problemas la siguiente generación. Por eso Dios nos da el mensaje hoy de la sanidad. Amén. 3 cosas que tenemos que tener claro hoy sobre la sanidad. Primero, necesitamos la sanidad física. Cuando tenemos enfermedades físico, pues lógicamente vamos al médico y el médico nos puede ayudar, para eso está el médico. Pero dentro de esas enfermedades que podamos tener físicas, tenemos que estar dentro del Evangelio y recibir la plenitud del Espíritu Santo. Yo conozco a un pastor, amigo mío, que tiene el COVID, que lo está pasando mal, le dice que le duele el estómago y no puede respirar bien, está en casa. Y hablando con él le decía, mi oración cuál es, que sea lleno del Espíritu de Dios. Porque esa es la clave. Porque si somos llenos del Espíritu de Dios, somos llenos del Espíritu Santo, podemos recibir la sanidad. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, si somos llenos del Espíritu Santo, podemos sanar nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y luego se puede sanar lo físico. Porque hay tantas heridas en nuestros corazones, hay tantos pensamientos que no son el Evangelio, que por mucho que te ayuden los médicos, si tu corazón, si tus pensamientos están enfermos, no vas a poder recibir la sanidad. Si espiritualmente estamos mal, no tenemos un estado espiritual correcto, pues lo físico no se va a poder sanar. Solo hay salvación cuando uno tiene vida. Hay muchos que piensan, cuando vaya al cielo, cuando vaya con Dios, ya me arrepentiré. No, la Biblia no dice eso. La salvación necesitamos recibir aquí, mientras que hay vida. Por eso es importante que cuando damos culto como hoy, podamos escuchar la voz de Dios y recibir la sanidad.
Acordaros que el cáncer, muchas veces, no digo siempre, pero una de las consecuencias del cáncer viene mucho por el estrés. ¿Quién puede curar ese cáncer si no es el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Amén. Lo segundo nos habla de la sanidad de las enfermedades incurables. Esas enfermedades incurables que son espirituales no la puede sanar un médico. Y esas enfermedades incurables pueden venir muchas veces también por nuestro estilo de vida, nuestros hábitos. Si no tenemos hábitos buenos en el Evangelio, espiritualmente no vamos a estar bien. Debemos de conocer primeramente la raíz de esos problemas que muchas veces tenemos en nuestra vida. Puede ser, esos problemas de raíz puede ser por la idolatría, puede ser por el pecado o los pecados, puede ser por tener una vida desordenada, puede ser por Satanás, puede ser también por algunas enfermedades que cumpla la voluntad de Dios, eso luego lo veremos, y enfermedades por los demonios. La medicina te puede ayudar en algo, en esto, pero no puede sanarte la raíz de ese problema. Debemos de recibir la fuerza espiritual porque también es importante que podamos estar en sitios que podamos respirar aire puro, es importante que podamos comer bien, es importante que hagamos la oración concentrada, es importante que nos grabemos el Evangelio, que enraicemos el Evangelio para tener una naturaleza del Evangelio. Esto puede ayudar, o ayuda, mejor dicho, a nuestras enfermedades. Debemos de descubrir la causa de nuestras enfermedades. Una de las causas de las enfermedades es por esforzarnos en qué? En trabajo excesivo, esforzarnos también en cosas de que no es el Evangelio, por ejemplo, si nos esforzamos en trabajo de que nos rompamos la espalda, pues lógicamente puede haber una enfermedad ahí, ¿no es así? Enfermedades también transmitidas de generación en generación por la vejez, por cuidar mal nuestros cuerpos, todo eso también son causas de enfermedades. Lo segundo, la Biblia habla de 3 motivos por nuestras enfermedades, que causa esas enfermedades por medio del pecado, por medio de la oscuridad. Y esto no se puede sanar con la medicina. Solo un tratamiento espiritual curará estas enfermedades. Tenemos que entender que hay enfermedades causadas por el pecado. Lo que hizo nuestros antepasados, se adoraban ídolos, dice que se traspasa de tercera y cuarta generación, como dice en Éxodo, en el libro de Éxodo 20, del 4 al 5. ¿Qué nos habla aquí? Nosotros sabemos lo que hizo nuestro bisabuelo, o los abuelos, o nuestros padres. ¿Sabemos lo que hicieron? Lo más probable es que si no tienen a Cristo, adorarían ídolos, o aquí en España, si habían alguna enfermedad, iría al curandero de turno que había. Y todo eso parece que no pasa nada, pero eso son maldiciones que va pasando de generación a generación. Lo más seguro que hicieran eso, de adorar ídolos, si no tienen a Cristo. Y las familias sufren por esos problemas extraños que muchas veces no sabemos de dónde viene, que son problemas espirituales. En el segundo libro de Samuel 12:15 nos dice que la consecuencia del pecado, Dios hizo que por esa consecuencia del pecado, cuando David se acostó con Betsabé, vemos que Dios, por ese pecado, vemos que ese niño tuvo una enfermedad grave y murió. Si no hay enfermedades desconocidas y no se puede tratar con lo físico. Son enfermedades espirituales. Un médico común no puede sanar esas enfermedades. Lo segundo, hemos dicho que es el pecado, pero lo segundo, vemos que es el pecado original. ¿Qué significa esto? Que el espíritu del ser humano está muerto y por lo tanto el no creyente, el impío, se encuentra bajo la maldición de Dios. Puede ayudar algo en lo físico, pero no puede resolver
el problema fundamental de Génesis 3 del 1 al 6. No se puede solucionar si no es con Cristo. Y después también vemos el pecado, dice que podemos enfermar por el pecado y también por el pecado original, pero también por el pecado de nuestros actos. Lo vemos muy claro en el segundo libro de Crónicas, 21 de 12 al 20. Vemos que el rey Joram no andó en los caminos del Señor. Vemos que este rey siguió a otros dioses, a otros reyes, y por culpa de este rey, que no siguió al Señor, sino sus propios caminos, por culpa de este rey, vemos que Dios hirió a su pueblo con una plaga y a su familia, y este rey también lo hirió con una enfermedad incurable. ¿Qué pasó en la iglesia de Corintios? Primera de Corintios 5, del 1 al 5. La iglesia de Corintios, ¿qué había en esa iglesia? Había fornicación, inmundicia, orgullo. Si no se soluciona el problema fundamental en nuestra vida en la iglesia, que lo hay, ¿qué va a haber? Como la iglesia de Corintios. Fornicación, inmundicia, orgullo, o no lo hay. Por eso tenemos que ver de que los pecados de nuestras acciones también va a llegar a la próxima generación. Lo segundo habla de las enfermedades provocadas por el diablo. Eso no significa que todas las enfermedades lo provocan los demonios, pero sí que hay enfermedades que nos habla la Biblia que son provocadas por los demonios. Solo Cristo puede sanar esas enfermedades solo con el Evangelio. En Marcos 5, de 1 al 5, vemos esta persona que tenía problemas mentales, una persona atormentada por los demonios, y Satanás hace que la gente se vuelva loca. Vemos en Efesios 4, de 17 al 25, también por las emociones. El diablo usa nuestros malos hábitos. Por eso aquí nos dice que cambiemos nuestra manera de pensar y nos vistamos esa nueva naturaleza en Cristo. En Marcos 12, 25 habla de la circunstancia. Dios conoce nuestros pensamientos. También en Marcos 9, 25, Lucas 13, 11, habla de los nervios, de las personas que están nerviosas. No significa que porque uno sea nervioso tenga una enfermedad, pero nos habla de que vemos que el Señor Jesucristo reprendió a ese demonio que tenía, a esa persona que tenía un demonio mudo y sordo. Y a una mujer enferma, como he leído en el pasaje de hoy, con un espíritu malo, que dice que llevaba 18 años que vivía agobiada, encorvada por un demonio. ¿Y qué vemos aquí? Que el Señor Jesucristo sanó a esta persona. ¿Y qué es lo que vemos también? Enfermedades provocadas por Dios. Dios permite que nos surjan enfermedades, ¿para qué? Para cumplir la voluntad de Dios. Esto lo he visto también muchas veces, no solamente enfermedades o cosas que nos pasan o accidentes para que uno vuelva a Dios. Segunda de Corintios 12, 7 dice que a Pablo, para que no se llenara de orgullo, se le dio un aguijón en su... Vemos que se le dio un aguijón en su carne. Es como si Satanás clavara una espina en el cuerpo para hacerle sufrir. ¿Por qué surgió esto? Para que Pablo no fuera orgulloso. Dios permitió esto para que Pablo no fuera orgulloso. Daniel 8:27. Estuvo enfermo durante varios días en cama. ¿Por qué Dios permite esas enfermedades? Para que maduremos y busquemos más a Dios. Amén. Y lo tercero es la sanidad de las enfermedades espirituales. Vemos que hay muchas enfermedades espirituales y mucha gente tiene enfermedades espirituales. Vemos enfermedades de depresión, enfermedades mentales. Hay mucha gente así. Ahora, tenemos que tener tres cosas para salir de todas estas enfermedades. Primero, la palabra de Dios puede sanar nuestras vidas. Debemos de meditar en su palabra. ¿Qué dice Proverbios 3:8? La palabra de Dios es medicina
para tu cuerpo y refrigerio para tu hueso. Así te mantendrás sano, fuerte en el Evangelio. La palabra de Dios sana, es medicina para nuestros cuerpos. Lo segundo es la concentración. Concéntrese en la palabra y diríjase a Dios de verdad. La concentración también sana nuestras vidas con el Evangelio. Lo tercero es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y si somos llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, llenos de Cristo, Dios puede sanar nuestras vidas. Si damos culto correctamente, recibiremos respuesta en los 6 días de la semana. Prepárese en el culto. Cuando vengan al culto, vengan orado. Prepárese para escuchar la voz de Dios. ¿Sabe lo que le pasa a mucha gente? A muchos creyentes que reciben gracia en el culto del domingo, pero como no cogen la palabra del domingo, habitualmente la gente no hace eso, no coge la palabra del púlpito, en ese domingo la pierden. Y como la pierden, luego surgen lo que realmente surge, problemas. Pero lo que Dios quiere es que recibamos la palabra hoy y la confirmemos. Dios, conforme a su palabra, como hemos leído, la va a confirmar. Conclusión. Primero, somos hijos de Dios. Primera de Corintios 3:16, somos templo del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo nos dirige y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Segundo, la razón de la respuesta es la autoridad, la potestad, el poder que Dios nos da. ¿Para qué? Para echar fuera demonios. Tercero, si vienen problemas, concéntrese en Dios. David, Moisés, Pablo, Timoteo, Elías, José, tenían el secreto. ¿Cuál era el secreto? Centrarse en la palabra de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que nos centremos solamente en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú nos das el secreto para poder recibir la sanidad en esta época. Señor, que podamos hacer tu mandato y ver que cuando nos grabamos a Cristo, el reino de Dios y la plenitud del Espíritu Santo, puede haber sanidad en nuestras vidas. Señor, que tú sanes, Señor, nuestras enfermedades espirituales para tener también la sanidad física y que podamos entender, Señor, que muchas de las enfermedades vienen por el pecado, viene también por el pecado original, viene también, oh Dios, porque nos hemos separado de Dios y vemos también que tú permites que tengamos enfermedades para hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gran amor de Dios, nuestro Padre, y la obra del Espíritu Santo sea ahora y para siempre. Amén. Que el Señor os bendiga en este día. Amén.